Buenas tardes, estamos nuevamente aquí, esperando que no se nos corte el internet. Tenemos una tormenta aquí en puerta, se sienten los truenos por las montañas y alrededor, así que va a estar divertido hoy también. Bueno, generalmente todas las tardes estamos teniendo así un poco de lluvia, estas tormentas tipo eléctricas, ¿no? Ya terminando el verano. Pero bueno, hoy vamos a ver si han leído hasta el capítulo 5. Vamos a ver algunos detalles, enseñar cómo también podemos ir interpretando. Recuerden que muchas veces no sabemos cómo interpretar o qué hacer a veces con la palabra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hoy ir leyendo hasta el capítulo 5 y dando algunas indicaciones en el Día de la Madre. Y para eso vamos a rezar el Salmo 39 que está dentro de la liturgia del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Imágenes que se pueden aplicar muy bien a la Virgen Santísima. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. No escondí tu justicia dentro de mí. Proclamé tu fidelidad y tu salvación, y no oculté a la gran asamblea tu amor y tu fidelidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es lo que dice la Virgen, nuestra Madre, ante el anuncio del ángel. No habrá entendido mucho, pero sí sabe que Dios manda un mensaje. Y cuando Dios manda un mensaje, cuando Dios habla, hay que decir amén, lo cual no siempre lo hacemos. Listo entonces para iniciar esta lectura de esta tarde, cada uno preparadito en el lugar donde está, teniendo, digamos, para compartir. También, como les decía, lamento mucho que no se pueda hablar o que ustedes puedan preguntar y entonces uno puede ir respondiendo en el momento, pero bueno, hacemos lo que se puede, ¿no? Iniciamos entonces, recuerden el prólogo, la historia esta, o mejor dicho, la intencionalidad de Lucas de querer mostrarnos desde una perspectiva, una retrospectiva, ¿no? Después de los años 70, de toda la vivencia de la iglesia en una clave de interpretación, lo cual quiere decir que no necesariamente los hechos hayan sido así total y absolutamente iguales, pero sí esta transmisión que se fue dando de boca en boca de lo que Jesús hizo, de lo que hacían las primeras comunidades, de cómo estaban, etc. Bueno, esto es lo que está relatado en Hechos de los Apóstoles. Esta palabra programática de Jesús, el cómo se inicia, y vamos a ir viendo cómo van respondiendo a la acción del Espíritu Santo estas comunidades. ¿Listo? En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Les recuerdo que Teófilo significa aquel que ha recibido a Dios, aquel que ama a Dios, etc., ¿no? Entonces puede ser que sea una persona, decíamos ayer, o puede ser que sea también mm, todos nosotros, ¿no? Porque este tendría que ser, junto con el Evangelio de Marcos, digamos, una preparación muy fuerte para los catecúmenos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es un discípulo? ¿Cómo tiene que comportarse? Y después, ¿quiénes somos nosotros o los que amamos o no al Señor? Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Ya tienen ustedes otra imagen allí, 40 días
que es un número muy fuerte para la tradición judía. Recuerden, 40 días de Moisés, 40 días de Elías, 40 días de Jesús, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. O sea que es un tiempo fuerte para los judíos en donde se prepara algo importante o se va realizando algo importante. En estos 40 días, ¿no?, Jesús, que va a estar con sus discípulos, los prepara para esta misión. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén. Atentos a ese dato, ¿no? Porque en el Evangelio se decía que tenían que volver enseguida a Galilea. Bueno, no parece que haya sido tan así. No es que se hayan ido enseguida a Galilea, sino que más bien permanecen, según el autor Lucas, porque lo ve ya, que en realidad se quedaron más bien aquí en la zona de Jerusalén, por este mandato del Señor. Quédense allí, porque allí sino que esperarán lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado. Les dijo que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Esa es la promesa. El Padre les va a dar el Espíritu Santo. Versículo 6. Estando ya reunidos le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús murió, resucitó, entonces ahora va a ser el nuevo tiempo. Estamos hablando de lo que hoy nosotros llamaríamos la segunda venida del Señor, es lo que estamos esperando, los cielos nuevos y la tierra nueva. En el contexto judío están esperando que sean liberados ya de Roma y que empiecen a ser un pueblo totalmente libre en todos los sentidos, económico, social, religiosamente, ¿no?, liberados para poder hacer lo suyo. No les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán, acuérdense, este era el versículo programático de Jesús que va a guiar toda la iglesia. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Empecemos por casa, como quien dice, pero no se van a quedar en casa, van a tener que salir y Dios va a ir eligiendo a quienes van a ser estos discípulos que van a... Y hay un hecho importante, ¿no? Las persecuciones, que va a producir lo que se llama la diáspora, es decir, la dispersión. En esa diáspora, en algo que parece tan triste o que es, en algo que es dramático, trágico, que es que te estén persiguiendo para matarte y tengas que irte de tu casa, de tu ciudad, de tu lugar, en eso se va a producir esta expansión del cristianismo. Qué interesante. Se va a producir la expansión de esta buena noticia, porque donde iban los cristianos, allí predicaban. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Paréntesis, Lucas es el único autor que narra cómo Jesús subió al cielo y qué pasó en estas imágenes. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Punto. Primera parte fuerte de lo que Lucas nos quiere transmitir. Este anuncio de Jesús, este irse al cielo y esta nueva indicación de estos hombres que le dan a los apóstoles. Y allí, fíjense, viene el primer informe sobre la comunidad de Jerusalén. ¿Qué son estos informes? Si ustedes repasan la introducción al libro, van a ver que decíamos que Lucas utiliza una serie de géneros literarios y uno de esos son estos informes, son como estas pausas para recapitular, para mirar hacia atrás y para mirar hacia adelante, hace como un nexo.
y nos va a presentar en este primer informe sobre qué hace la primera comunidad cristiana, y después va a seguir el relato de lo que él tiene en su mente en la organización de este libro. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado. Siguen siendo muy judíos, siguen, digamos, con las tradiciones que son judías, lógico. Van a tener que ir haciendo este traspaso, ¿no es cierto?, entre lo que dice la ley judía a la nueva ley del Señor. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Y acá nombra Lucas quiénes estaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Si los cuentan son 11. Ya Judas Iscariote no está en el grupo. Y de allí dice, todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, lo cual quiere decir que no estaban solos, que muchas veces se nos ha hablado y se nos ha dicho como que solo eran los 12. No, los 12 tienen una misión muy especial dada por el Señor, de guiar esta nueva comunidad, pero no son los únicos, y el mensaje no es solo para esos 12, porque mi intención también es romper ese esquema de iglesia jerárquica, donde acá están la iglesia y acá están los que laburan, no sé cómo decirlo. Pienso que algunos se estarán sonriendo. Pero es que no, todavía yo siento como que no se hizo no se ha amalgamado esto, ¿no? Esta iglesia que después se ha predicado no es la iglesia evangélica, no es la iglesia esta de los evangelios. Es una iglesia que desde los inicios están los apóstoles, está María, está un grupo de mujeres, está un grupo de parientes, o sea, están todos. ¿Y qué se dice de ellos? Mire, estén atentos, subraye este versículo 14, porque eso es lo que nos va a hacer cambiar el esquema de iglesia que tenemos. Ni el templo, ni la jerarquía, ni los curas, ni las monjas, todos nosotros, de acuerdo a la misión como cuerpo místico que el Señor nos ha dado. Todos. Ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Lo primero que hizo la iglesia es permanecer íntimamente unidos. ¿En qué? En este caso, en la oración, porque están perseguidos. Y necesitan saber quiénes son, qué ha pasado. Necesitan digerir, discernir esto que ha pasado. El Espíritu Santo les va a iluminar, pero el Espíritu Santo no es un teléfono celular que te va diciendo todo el tiempo tenés que hacer esto. El Espíritu Santo va inspirando, pero después tenés vos tu libertad, tu creatividad, lo que Dios te dio para poder hacer lo que Dios te manda. Y acá viene, fíjense, la elección de Matías y el primer discurso en los Hechos. Versículo 15. Un día de aquellos, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, 120 personas reunidas. Vamos entendiendo que no eran solo esto. Y dijo, queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. Con el dinero que le pagaron por su maldad compró un terreno. Cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y se le salieron las entrañas. Todos los vecinos de Jerusalén se enteraron, de modo que el terreno se llama en su lengua Aqueldama, es decir, campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, quede su morada despoblada sin que nadie la habite, y que su puesto lo ocupe otro. Recuerda el guía en Jerusalén, ¿no? Un gran amigo. Nos decía que hasta el día de hoy nadie quiere asumir ese campo. Hasta el día de hoy permanece, como se dice, vacío. Muy fuerte, ¿no? Ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, sea constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Designaron a dos, José llamado Barsabás,
apodado Justo, y Matías. Después rezaron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, miren qué bonita oración, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. La suerte tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Algunas cosas interesantes, ¿no? Les recuerdo que para poder interpretar, que yo también lo hago, les dije que yo no soy un erudito en la Sagrada Escritura. Alguien que tiene un conocimiento por sus estudios, sí, pero la palabra es viva, es eficaz. Pero hay gente que se dedica y es fantástico, yo le agradezco. Y les recuerdo, hermanitos, que ustedes vayan a estos comentarios, porque esto les va a ayudar a ir interpretando qué se va diciendo en la palabra. Son muy útiles, ¿no? Esta Biblia de Shekel es muy bonita, la de Latinoamericana Grande también tiene muy buenos comentarios que nos ayudan a nosotros que andamos en el llano, como se dice, a poder entender. Lo primero es que el número 12 es muy importante para los apóstoles, para los judíos, para esta primera comunidad. Es el nuevo pueblo. 12, recuerdo, son las 12 tribus de Israel. Entonces, Jesús quiso cimentar su iglesia sobre las 12 apóstoles, significando estas 12 tribus. Y yo ahí ya me atrevo a decir algo. 12 tribus que eran de lugares muy distintos, de situaciones a veces hasta muy distintas, que históricamente fueron reunidas por David, el rey David. Eso a mí me dice que mi iglesia no es una sola unidad, así compacta, uniforme, ¿no? Está hecha en la unidad de la oración, está hecha en la unidad del Espíritu Santo, que es diversidad, total y absoluta diversidad, creatividad. Entonces, bueno, era importante poder completar el número de los 12. Segundo elemento muy importante, se consulta la comunidad. La comunidad presenta a los candidatos. Esto se hizo durante muchos siglos en la Iglesia de Dios. La comunidad presentaba el candidato para el sacerdocio. Y así se eligieron grandes santos dentro de la Iglesia, ¿sabían? Después no sé por qué cambiaron tantas cosas, decimos, tan demasiado diversos. Lo otro es, el tercer elemento es, se ponen en oración. Dios de la divina misericordia, se ponen en oración. He visto muchas situaciones de la iglesia, de gente que se dice de iglesia, eligiendo solamente, como quien dice, eligiendo políticamente ciertos candidatos, donde me parece a mí que el Espíritu Santo está bastante ausente de lo que son las elecciones, y así después son los resultados, porque no se eligió escuchando al Espíritu para el bien de todos. Y dice acá, Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, indícanos a quién hay que elegir. Pero de esos dos que ya habían sido propuestos por la comunidad cristiana. Qué interesante. Y hoy yo les invito, y la estructura de la iglesia hace de que los candidatos ya vayan al seminario y desde allí se vayan formando. Bueno, la comunidad cristiana tendría que tener eso de rezar por ellos, acompañarlos, ¿no? Corregirnos, porque el seminarista, el padrecito, no nos hacen mucho daño, yo les aviso, mucho daño, porque está generando un soberbio espiritual, aunque suene raro, soberbio espiritual. No, tenemos nosotros que ayudar a ese candidato para que sea del Señor y de su gente. Si no nos equivocamos, fiero, les aviso.
Y ahora viene el capítulo 2, Pentecostés. Y yo miro el relojito uno que tengo acá arriba, porque se me va el tiempo, y perdónenme, que pasa que por ahí uno se entusiasma con la palabra, y se te va el tiempo. Yo tenía previsto leer hasta el capítulo 5, pero bueno. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Bueno, ahí ya tienen el relato de un Pentecostés. Vuelvo a repetirles algo. Lucas escribe después del 70. Está haciendo una relectura. ¿Fue realmente así? Hay una pregunta que se hace todo el mundo y no sabemos todo. Puede ser. Viene escuchando. Lo que le importa a Lucas, recuerden que él está en Roma, lo que le importa a Lucas es qué hace este espíritu, qué hizo esa primera comunidad y qué produce cuando baja el Espíritu Santo, que en poder manda a todos a predicar, les quita los miedos, les saca eso de estar encerrados, estar quietos, estar paralizados porque están todos muertos de miedo, porque los están persiguiendo. Mataron a Jesús, vamos a matar también a esos que siguieron a este hereje, que es un hereje, digamos, dentro de lo que es el judaísmo. Están muertos de miedo. ¿Qué hace el Espíritu Santo con María en el medio, unidos todos en diversidad? Bueno, ¿qué hace? Porque fíjense que el versículo 5 salta otra imagen. Al menos piénsenlo racionalmente en este punto. Salta ya otra imagen, que es como muy instantánea la imagen. Y uno se pregunta, ¿fue así? Y así en el momento, no sé. Pero que produjo esto, sí sé. ¿Por qué? Y porque ya en el tiempo lo hemos podido constatar. Y lo seguimos constatando. ¿Qué es esto? Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro comentaban, ¿acaso los que hablan no son galileos? Es interesante todo lo que produce esto. ¿Cómo es que cada uno lo oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Miren, un montón de gente y de un montón de lados del mundo en aquel momento. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si todavía no habían abierto la boca, ¿se dan cuenta del detalle? Todos los oímos hablar las maravillas de Dios. ¿No será que Lucas está haciendo esto, no? Ese resumen de decir, ya se extendió la iglesia por todos lados y en poder y de la fuerza y el fuego del Espíritu Santo, cada uno ya en su lengua lo comienza a decir. ¿No es la iglesia esto? ¿No es la imagen de iglesia en diversidad de culturas, en diversidad de lenguas, en diversidad? Pero el mensaje es el mismo. Allí se produce la unidad. Todos los escuchamos en el mismo en la misma lengua. Todos escuchamos exactamente lo mismo, y eso que estamos tan diversos. Hoy seguimos escuchando lo mismo. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que tenemos que escuchar, porque acá está la primera prédica también. Y bueno, ¿cómo termina el relato? Un poquito medio así, con un poquito de chiste, por así decirlo. Fuera de sí, perplejos comentaban, ¿qué significa esto? Y otros se burlaban diciendo, han tomado demasiado vino. Hoy también varios se burlan, así, porque el chiste, lo jocoso, así, por ahí te quiere hacer bajar, y vos de qué te la das ahora, y vos que te venís con la fuerza del Espíritu Santo, que te la da de predicadora, de predicador.
y te quieren bajar. ¿Qué tomaste vino? ¿Qué te pasó? ¿No? Te encontraste con lo extraterrestre, que no sé qué es el tema. Bueno, hoy se sigue diciendo lo mismo, ¿no? Pedro se puso de pie con los 11. Acá, miren, la actitud de Pedro. Estén atentos porque acá hay un cambio radical, esencial en este Pedro. Ya no es el mismo. Pedro se pone en la postura del que es el jefe, el que tiene que conducir a todo ese rebaño. Tiene que indicar cómo se hace. Tiene que mostrar a los demás. Y van a ver que en los Hechos de los Apóstoles lo mismo aparecen debilidades y pecados graves de Pedro, aún después de haberlo. Pero la fuerza del poder de Dios, del amor de Dios, lo va a sostener. Le va a volver a hacer pedir perdón y va a tener que seguir caminando. Historia de cada uno de nosotros. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra. Ya estaba el que había sido elegido, que era Matías. Judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir. Estos hombres no están ebrios. ¿Saben qué acaba de pasar? No saben el rayo que acaba de caer aquí, que me ha puesto así. Estos hombres no están ebrios, como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que están cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Y acá él habla de esta unión que tienen que hacer entre las profecías de Israel y el nuevo pueblo en Jesucristo el Señor. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán. La palabra es siempre viva, ¿no? Esto sigue sucediendo, así que ustedes no crean que es algo, un versito lindo, no, sigue sucediendo. Hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. También sobre mis servidores y servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Es uno de los signos de la acción del Espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego, humareda, el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada antes de llegar el día del Señor grande y glorioso. Está usando un lenguaje profético y apocalíptico también. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Esto también lo va a decir con mucha fuerza Pablo. Los que invoquen el nombre del Señor en fe se salvarán. Por eso Jesús es mi Señor, Jesús, sálvame. O como hacían un montón de santos, todo el día repetían, Jesús, Jesús, Jesús. Era la palabra de amor, la palabra que hace presente a Dios aquí en la tierra. Israelita, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales de Dios, realizó por su medio, como bien saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos de Dios, tenían hechos de antemano. Ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. No les manda a decir lo que tiene que decir. Ya no es el Pedro apocado, el Pedro miedoso, el Pedro así arrebatado. Es el Pedro que asumió ya y entendió quién es él. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro no te tiene que mandar a decir las cosas. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. ¿Se dan cuenta que está hablando ya del querigma? Jesús nació acreditado por Dios, nosotros vamos a decir el Hijo de Dios, que vino acá a sanar, a liberar, a perdonar. Es Hijo de Dios que envió su Santo Espíritu, a ese que ustedes mataron, a ese que ustedes crucificaron por mis pecados, lo cual quiere decir que mis pecados también son causal de esa muerte y crucifixión de Jesús, porque allí también estuve yo. Y capaz que si hubiera estado gritando, crucifícalo, porque con mis pecados vivo diciéndole, crucifícalo nuevamente. Sí, lo digo muchas veces, lo hago muchas veces y tengo que volver arrepentido como Pedro. Y Jesús me tendrá que decir, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo.
A este Jesús que ustedes mataron, Yahvé lo resucitó. Y ahí está la fuerza de la predicación. A este que ustedes mataron, el Señor lo resucitó. David dice, refiriéndose a él, vamos de vuelta al Antiguo Testamento, qué interesante. Pongo siempre delante al Señor, con él a la derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, mi lengua canta llena de gozo, y mi carne descansa esperanzada, porque no me dejarás en la muerte, ni permitirás que tu devoto conozca la corrupción. Me enseñaste el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Qué sucede con esto? Que la gente conmovida, sigue el relato, síganlo leyendo, ¿no? Ya se nos hizo tardecito un poco. La gente dice, ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse, crean, háganse bautizar. Y después, en el versículo 42 del capítulo 2, miren, no hemos avanzado casi nada, capítulo 2, versículo 42, ya está lloviendo, acá lo estoy sintiendo en el techo, esperemos que esta lluvia moje nuestros campos, para que tengamos pastura para los animalitos, el agua, porque el invierno a veces se hace bravo aquí también, ¿no? Bueno, dice, ¿qué dice de la primera comunidad? Que es un ideal que lo tenemos que perseguir, y cuando no estamos acá, no estamos guiados por el Espíritu Santo, sépanlo, es muy cortito, no acá es A o es B, no hay vuelta, no hay término medio. Así que cuando estén en las comunidades parroquiales, cuando estén en las comunidades de grupos, de comunidades religiosas, de monjas, de curas, de quien sea, porque somos todos igualitos, yo les aviso, llenos de envidia, de celos, de bronca, de qué sé yo, de santidad, de volver a empezar, bueno, todo eso existe. Bueno, se reunían, si quieren decir, a ver, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, acá tienen. Se reunían frecuentemente para escuchar, este es el segundo informe que hace Lucas. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común. En la fracción del pan, que es la Eucaristía, y en las oraciones. La fracción del pan, desde los inicios, es la Eucaristía. Así que no me vengan a mí ciertos grupos a decir que no existía. Desde los inicios, la comunidad, y acá lo dice, se reunía asiduamente para escuchar la palabra, para partir el pan y para orar unidos. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Jesús estaba a ser acompañado de los signos visibles. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común, igual que hoy. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. Interesante. A diario acudían fielmente, íntimamente unidos al templo. La primera comunidad seguía yendo al templo, seguían siendo buenos judíos. Después de a poquito se va a ir aclarando otras cosas. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. Esto cuando dicen alababan a Dios, imagínense en mí, ya me pongo ancho, porque es la oración más bella que le podemos hacer al Señor, la que nos salva de muchas cosas, la que nos levanta en muchos momentos. Alababan a Dios, alabar, bendecir, dar gracias al Señor siempre y en todo momento. Se los digo de corazón, es la oración que más sana, la que más libera, la que más produce paz. Alabar y bendecir al Señor, porque es una oración desinteresada, no le pido absolutamente nada, es solamente decir, qué lindo que es estar contigo, Señor, qué hermoso que es estar contigo, Señor. La sed del alma, y cuántas veces vamos a beber en otras fuentes que lo único que producen es muerte, sí, esa experiencia también la tenemos todos. Alabar y bendecir al Señor. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Qué bonito. Nuestro testimonio, hermanos, es lo que tiene que levantar. Nuestro testimonio, hermanos, es lo que tiene que hacer que la gente
vuelva al Señor, pero no lo va a hacer si nosotros no damos testimonio. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa tarde festejando a nuestra madrecita y festejando ya a Jesús aquí en la tierra, ¿no? A Jesús que entró en el vientre de María y María empieza esta gran aventura de hacer crecer a este Jesús. Dios bendiga a todas las madres, Dios bendiga a todas las madres, sobre todo que están embarazadas, y que Dios bendiga de un modo especial a todas esas mujeres que desean tener un hijo. Realmente se los digo de corazón, les doy la bendición para que la vida se haga presente. Hasta mañana, Dios los bendiga.